Buenos días. Vamos a empezar con la primera presentación del doctor Guillaume Serandú. Ahí está, adaptación docente a diferentes escenarios activos de aprendizaje. Buenos días. Entonces, el título bien largo, título corto, adaptado. El tema de la facilitación que discuto hoy. Vamos a presentar cómo se adapta el comportamiento docente a frente de los estudiantes en actividades grupales, dependiente del tipo de actividad, entonces el objetivo de aprendizaje. Los contenidos de la presentación, primero una base teórica que se permite plantear los conceptos y no tener conclusiones. Después voy a presentar tres puntos de privado que yo hago y aplicar una discusión sobre los desafíos, las dificultades y a cambiar que hay en el se menciona mucho que cuando pasemos a metodología activa, cambiamos el rol del profesor, no somos un profesor al final, nos cambiamos a un facilitador y facilitamos el aprendizaje. ¿Pero qué significa eso? El consenso sería que la facilitación tiene dos objetivos: guiar a los estudiantes en el proceso de aprendizaje y de facilitar el aprendizaje, creando un ambiente propicio al trabajo, al diálogo, a la iniciativa, a la autonomía, etcétera, etcétera. Y entonces el facilitador se transforma en alguien que en lugar de dar el conocimiento, acompaña, orienta a los estudiantes para que ellos logren el objetivo de aprendizaje. Y eso, tanto a nivel de los conocimientos, que de todo el aspecto interpersonal. Para guiar, el facilitador debe tener un conjunto de competencias. El conocer el contexto institucional en el cual se aplica la metodología activa de aprendizaje. Principalmente por lo que se declaran hacer programas por competencia, que son bastante importantes porque describe la manera de evaluar y entonces afecta mucho la manera de interactuar con los estudiantes. Conocer los aspectos del proceso. Sí, yo voy a hacer un PBR. ¿Qué PBR? Problema, proyecto, producto, proceso. Podemos saber qué yo hago cuando lo hago. Y eso no solo para PBR, pero mapa conceptual, portafolio, cualquier metodología activa, y a saber de qué se trata, y no solo hacerlo. Dominar el problema y los conocimientos asociados. Y acá es bastante importante porque no saber lo digo, pero se puede conocer bien los conocimientos, pero si no se domina el problema que se presenta, principalmente en aprendizaje por problema, aunque sabemos muy bien de los conocimientos, vamos a tener dificultad a facilitar el aprendizaje. Por supuesto, debemos conocer, internalizar los objetivos de aprendizaje y las etapas que se necesitan para lograrlo. A nivel de la facilitación, el objetivo acá es de crear un ambiente favorable al aprendizaje autónomo y al aprendizaje el que perdure en el tiempo significativo. Y entonces haya fomentar la reflexión, la participación y la apropiación del aprendizaje por parte de los estudiantes. El profesor, el docente ahora tiene a demostrar competencia completa. ¿Sí? Debe ser capaz de responsabilizar a los estudiantes, fomentar iniciativa, autonomía, colaboración, y se pasará por su actitud. Retroalimentar a los estudiantes, y eso involucra observar y diagnosticar. Son temas difíciles a implementar en el actual. Y, que es bastante importante, debe evitar, pero absolutamente, de
ser la fuente absoluta de conocimiento. Debe aceptar que no sabe todo, debe aceptar que los estudiantes también pueden aportar. En general, en su interacción con los estudiantes, el facilitador dialoga, ¿sí? Y ese permite dar información, pero también recoger la información, observa a los estudiantes y diagnostica. ¿Sí? Diagnostica qué va, qué no va, y si lo hace bien, puede retroalimentar mediante el diálogo. Tenemos como un círculo virtuoso. Acá de la experiencia que hay en implementación de trabajo grupal, principalmente yo acá mi referencia es a nivel de ingeniería, pero hay mucho también a nivel de la ciencia de medicina. Se define 4 tipos de facilitación, contexto de facilitación, facilitación de producto, de proceso, de control y laissez-faire. Y la facilitación del producto es cuando el facilitador tiene un problema, una situación, y quiere que los estudiantes lleguen a su solución, no una solución, la suya. Y entonces orienta a los estudiantes para que logren esta solución específica. Y acá en su interacción es mucho más directo, mucho más explícito, para dar orientación al proyecto, porque quiere su solución. Hay un camino solo. El proceso, y eso es que se discutió mucho en la capacitación con los asesores de Sherbrooke, cuando estamos interesados por el proceso de aprendizaje, que el producto al final es solo algo que existe, pero no es la prioridad. La prioridad es que el proyecto provee un vector de aprendizaje, mediante el cual desarrollamos conocimiento, habilidades, etc. Facilitación de controles se corresponde más a que se aplica, por ejemplo, en los proyectos de integración en la Escuela de Ingeniería Civil y Mecánica, donde tiene un proyecto y quiere desarrollar una solución que es la suya, pero nosotros como facilitadores verificamos que en su trabajo hacen cosas que son buenas. Entonces hay un control de los resultados, del avance del proyecto, conocimiento aplicado, pero también un control del funcionamiento del grupo, que sea en términos de comunicación o de organización. Y al final hay la facilitación laissez-faire, y más o menos el facilitador no hace nada. No hace nada y que hace bien, continúa. Eso puede parecer que el profe no le importa, y ocurre que cuando hay un profe que no le importa, es que se pasa. Pero no siempre es así. El laissez-faire puede ser una buena estrategia también para fomentar la autonomía, y entonces, pero hay que ser cuidadoso, que no parece como facilitador, como el profe que no quiere hacer nada, entonces yo debo mi estudiante. No, debe ser claro que ese tiene un objetivo pedagógico. Y después, el facilitador puede interactuar como integrante del grupo, o como diálogo, mediante diálogo, o tiene una figura de experto. ¿Sí? El facilitador como integrante del grupo tiene parte del grupo. Trabaja con los estudiantes, comparte la mayoría de las actividades de trabajo. Pero en general, haciendo eso, se apropia la gestión del proyecto. ¿Sí? Y entonces empieza a ser el jefe del proyecto. Y da orden, instrucciones a los estudiantes, y no deja mucho espacio para autor. De nuevo, dependiendo del contexto de aprendizaje y del objetivo, es el válido, es el enfoque. Hay otro objetivo que quiero hacer muy negativo, para que generalmente, si queremos desarrollar autonomía, no es una estrategia que optima, pero puede ser.
O el facilitador va a dar un diálogo, él no se apropia del proyecto y participa solo cuando se necesita. Y eso es la complejidad, cuando se necesita intervenir. Es su pega de observar, identificar problemas, diagnosticar y elaborar una estrategia de intervención que sea coherente con lo que quiere lograr. Y eso lo hace mediante diálogo. El experto es pasivo, que básicamente espera, los estudiantes tienen una pregunta específica, se van a ver el experto. También hay dos formas de organizar su clase o su actividad. Podemos tener el facilitador fijo, él se asienta para hacer una sesión de facilitación con su estudiante, por ejemplo en un cubículo. Se asienta y se queda, y se organiza la facilitación. Hay una organización formal. De las 11 a las 11:20, facilitación, se asienta y hay un plan de trabajo. O hay el volante. El volante tiene una clase, los estudiantes son por mesa en grupo y él camina y hay un problema de salud, yo me voy y después continuamos. Por eso son los principios de facilitación que se describen en toda la literatura. Después, ¿cómo interactuar? ¿Cómo conversar? ¿Cómo comunicarse con los estudiantes? Acá yo presento un concepto de algo interactivo, interrogativo, que es algo que es bastante obvio, ¿no? Que en nuestra experiencia sabemos más o menos de todo eso, pero yo lo acoto un poco más, porque en la vista que si queremos implementar, por ejemplo, aprendizaje por problema, el proyecto, a lo largo de una carrera, no podemos hacerlo de manera aislada, profe por asignatura. Debemos tener una coherencia del primer año a la titulación. No podemos tener un semestre donde el estudiante, el segundo semestre, lo dejamos con total autonomía cuando no es capaz de asumir, y aprende mucho de autonomía y llegar en el cuarto y ser bastante directivo. ¿Sí? Y ya él no entiende, ya necesitas ser autónomo y ahora tú dices. Entonces, debemos pensar a un modo de facilitación, un tipo de facilitación, y a cómo comunicarse con los estudiantes para que sea coherente con una progresión. Diálogo interactivo interrogativo involucra a todo y se organiza principalmente a torno de una discusión interrogativa. Pregunta. ¿Sí? Y con la pregunta vamos a sacar información, el entendimiento de la materia y el comportamiento y funcionamiento del grupo. Eso es una herramienta instruccional, pero más que todo una herramienta evaluativa, que sea formativo o la discusión, para que sea interactiva, ideal. Fomentar la animación, se anima, reconoce, valoriza la idea de todos. No es suficiente que todos saben. Todos deben sentirse importantes dentro del grupo, valorizar. La discusión hace claro que todas las contribuciones son de valor y se pueden discutir. Y eso es particularmente importante cuando hay un intercambio entre el profe y el estudiante. La remarca del estudiante es de valor. Aunque puede ser un error, es de valor. Favorece la argumentación de ideas y punto de vista basándola en evidencia. Acá es importante para nosotros, somos ingenieros, trabajamos con ciencia dura. Hay que justificar. Acá no es un tema de opiniones. Y promover el intercambio de ideas entre el experto y los estudiantes competentes, protagonistas.
trabajo colaborativo. Y acá también el tutor, el facilitador, el docente, debe tomar en cuenta la idea del estudiante. Y ese funciona bien si los estudiantes hacen una remarca, una crítica que es pertinente, que es constructiva, debemos interpretarla y aplicarla. Y si lo hacemos, los estudiantes se sienten valorizados. El diálogo interrogativo, la definición, no puede ser un diálogo con pregunta, debe ser abierto, debe fomentar la búsqueda de la información y ir en detalles en el entendimiento de qué se trata. La pregunta debe ser abierta, acceder a los varios tipos de conocimiento, invitar a la participación, tener varios niveles de profundidad, proveer desafío y soporte, relatar a las contribuciones de los estudiantes y animar a los estudiantes a cuestionar y principalmente los tipos de conocimiento, el declarativo, complementar, esquemático, estratégico. No sé si son la palabra exacta del inglés literal, pero sí, saber qué, saber cómo, saber por qué y el conjunto de todo. Acá hay algunas preguntas de campo. Dice, ¿el qué? Pero también podemos orientar una pregunta a nuestro estudiante específico, el que es muy tímido, el que no quiere hablar. No, se puede destacar el punto de Juanito, no sé si aprendí al final, pero él mencionó algo, que vamos a invitar los otros a discutir de su punto de vista. Podemos ir más en profundidad, tenemos una respuesta, pero queremos más. ¿Sí? O podemos tener una pregunta abierta a todo el mundo. Pero en general, si lo diéramos así, el caos. ¿Sí? No que necesariamente es malo, pero no sé. Entonces es mejor de tener a alguien que anima, gestiona, modera, orienta la discusión. Y eso puede ser el facilitador, pero puede ser un estudiante. Yo empecé a hacerlo siempre y después de varias discusiones con los asesores de Sherbrooke desde 2011 me recomendaron de intentar generar actividades donde los estudiantes asumen ese rol de animador de discusión. Entonces generar el diálogo interactivo, interrogativo. Ahora voy a mostrar un poco cómo lo aplico. No entro en los detalles de los contenidos ni de los contextos de trabajo específicos. Por ejemplo, el proyecto, donde describo qué proyecto se transforma en la ambiente general y cómo se organiza. Si quieren más detalle, aquí podemos discutir. El mismo para la evaluación, de evaluación. El primer curso que apliqué en metodología activa es el taller de ingeniería civil mecánica. El contexto de trabajo es el taller, entonces su objetivo es de integrar el conocimiento de matemática, física, estadística y método numérico para el semestre 4 a través de un proyecto real. En el proyecto los estudiantes no solamente deberán aplicar conocimientos, sino también demostrar su capacidad a organizarse, colaborar y comunicarse de manera efectiva para lograr una solución viable al problema planteado. Eso es el objetivo de aprendizaje general que se entrega a los estudiantes al curso. Como un proyecto, como una actividad de integración, lo aplico en el aprendizaje por proyecto con un país. Entonces acá, en una situación, hay una solución en conjunto. La suya, voy a imponer la solución.
pero es la solución que me interesa, no el proceso. ¿Sí? Lo objetivo de aprendizaje no holístico, pero más pragmático, hay que ver con las tres competencias del ciclo de bachillerato, ¿no? Por lo que asisten a todas las capacitaciones lo conocen, básicamente poder resolver problemas en equipo o de manera autónoma y comunicar. Y después tenemos desempeño para cada competencia. En el aspecto técnico, lo que me interesa, especialmente a nivel de bachillerato, es que saben describir el problema. La relación lógica entre las variables del problema y que usan la ley de la física y el lenguaje simbólico de la matemática para representar eso. Y al final lograr una solución viable, pero a ese nivel viable puede significar muchas cosas que no son al final de su formación. Termino de trabajo en equipo autónomo, ¿sí? En personal, saber definir el objetivo, organizar actividades, realizar las actividades que se organizan, colaborar con su padre, compartir aprendizaje y información, intercambiar ideas y opiniones y desarrollar y mantener un ámbito de trabajo positivo, producción de contenido. En comunicación, leer la información, saber categorizarla y principalmente en el ámbito de la credibilidad de las fuentes. Todos sabemos que ahora hay un montón de información disponible y no toda la información está buena. Entonces yo paso mucho tiempo acá a que se dedican a evaluar la información que encuentran. Y por fin exponer ante público. Hay también un aspecto de preparar informes. La asignatura 17 semanas, esta próxima semana, hago en 3 ciclos, más o menos 5 semanas. El primer ciclo tiene a entender el problema, ¿sí? Ser un estado del arte, describir el problema, entender los fenómenos físicos y las leyes que rigen el problema y empezar a modelarlo, pero de manera muy conceptual. Después hay un segundo ciclo donde acá se pone las ecuaciones, las relaciones, la hipótesis de trabajo y se empieza a pensar a cómo vamos a resolver toda esta ecuación. Y finalmente en el ciclo 3, simulación y solución. ¿Por qué? Porque como hay integrar método numérico, el problema involucra algunos conceptos complejos que no se pueden resolver a la mano. Entonces hay simulaciones a hacer para presentar una solución. En general la solución está en forma de una propuesta, no se fabrica la solución. Acá como lo hago para facilitar, principalmente una facilitación de tipo control, el facilitador basado en un diálogo, facilitador. Acá el control regular de los avances del problema. En la semana hay 2 sesiones, creo que es el miércoles y el viernes. El miércoles los estudiantes tienen su currículo, se van a trabajar, yo tengo mi currículo, espero. Mi ayudante pasa, entrega los folletos de auto y coevaluación, lo rellenan y después con el ayudante nosotros hacemos la análisis de eso y soy disponible como experto, facilitador experto durante esa actividad. Entonces cuando tienen una pregunta específica pueden consultar, pero en general tengo muy poca interacción con ellos en esta fase porque tengo a manera la auto y coevaluación. Y el viernes en general hay facilitaciones
por el tema de tiempo, todavía estoy a 15-20 minutos por grupo. Me gustaría aumentar eso. Entonces, ¿cómo se pasa a las facilitaciones? Primero empezamos con la retroalimentación sobre la autoevaluación que se pasó en la semana previa, o no, en la sesión previa. Así tengo un desfase que mínimo de los días. Lista de los aspectos positivos del trabajo grupal, lista de los problemas y que se debe mejorar. Lo trabajamos así en esta organización. Y después más la facilitación por el control propio de la actividad. Cada semana deben generar un plan de trabajo para la semana. Se involucra actividades, roles en el grupo y producto a entregar de semana a semana. No siempre producto, pero por lo menos metas. Entonces empezamos viendo el plan de trabajo de la semana previa y hacemos un inventario de los avances a frente de ese plan. A mí me falta eso, ¿no? Hicieron todo y superaron su plan, ¿qué más? Sí, hacer algo así, comparar qué se pretende hacer y qué se hace en realidad. Ese todo el aspecto plan de trabajo, que sea leerlo, evaluarlo y generarlo, demora 5 minutos, y entre 5 y 10 minutos se dedica a preguntas. Entonces acá tenemos los aspectos que se desarrollaron en la semana y acá se pregunta. Yo manejo el diálogo, soy el animador del diálogo y yo pregunto. Pregunto ocupando la estrategia que yo presenté. Intento principalmente ver los 4 tipos de conocimiento. Y ese me permite probar si hay dificultades, deficiencia, y me da información para la evaluación formativa, principalmente. Además de apoyar a los estudiantes a entender, porque se genera un diálogo, entonces aprenden de ellos mismos. ¿Sí? Entonces hay 3 ciclos, al final de cada ciclo hay una presentación, un informe de avance, los 2 primeros ciclos son informe de avance. Ahora informito porque el informe de cuando toma demasiado tiempo a él y se demora demasiado a preparar. No, es una grande bitácora, un informe. Y ese formativo, ¿sí? Todo es formativo. Al final del ciclo tienen presentación, un informe final y yo genero mucha información durante el proceso de facilitación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando empiezo mi diálogo tengo un folleto con mi alumno del grupo y con los criterios de evaluación, mis rubricas, mi escala, y yo puedo anotar. Yo voy a preguntar a Misael algo, Misael me responde, Misael, pues, en ese aspecto específico, me contesta bien conmigo. Y entonces yo tengo bastante información, demasiado. Después yo puedo evaluar esta información a frente de rúbricas y de indicadores y me permite hacer un juicio cualitativo, subjetivo, aunque faltamos minimizar la subjetividad, al final del taller para dar una evaluación de cada desempeño que se declaró para el centro. Y eso lo tengo en una escala de 4 niveles. Y después tengo una manera de mezclar todo eso para sacar una nota. Se demora 1 hora más para explicarlo, entonces acá más que todo yo agrupo los desempeños por competencia, después yo tengo una fórmula para valorizar el desempeño integral, es la parte importante. Quiere decir que para mí un estudiante que está bueno en técnico, bueno en interpersonal, pero que no sabe comunicarse, no cumple con el objetivo, no pasa.
principio es la declaración. Mira, acá en este curso tú vas a deber demostrarme que tú sabes aplicar matemáticas, que tú sabes comunicarte y que tú sabes colaborar con tus pares. No uno de los tres, no uno de los tres. Yo pasé mucho tiempo también para que no se compensa no saber comunicarse por saber resolver una ecuación. Porque hay nada que ver. Pero ahora lo tengo, estoy feliz con eso. Y yo puedo tener una nota cuantitativa que refleja más o menos la impresión cualitativa y general que tengo del desempeño estudiantil. Este para el taller 4. El taller 4 es el taller yo trabajo desde 2010, ahora está listo, seco. Estoy feliz con mi actividad, también organizada, el tema de facilitación, todo va bien, evaluación, una actividad, me siento confortable. ¿Cómo? Para todo. Yo tengo un segundo curso, herramienta para control y automatización. Es un curso G, como curso general, por lo que tú conoces el modelo mecánico. Se dicta en el semestre 9. Acá hay a plantear, porque los dos que voy a presentar es el siguiente, son hermanos. Yo empecé con un curso en control a automatización, solo uno, en el semestre 10, y tenía problemas porque no había, o estudiantes básicamente no recordaron nada de los fundamentos matemáticos que yo necesitaba para después hacer la teoría de control, principalmente lógica, función diferencial. Había, sí, sabieron que lo estudiaba, pero no, empecé aquí un curso que mezcla base teórica bastante fuerte y diversa, con un campo de aplicación gigante, que se ocupa de muchas maneras, de control eléctrico, neumático, hidráulico, mecánico, con una cantidad de hardware asociado a la teoría, a la implementación de la teoría de códigos, que es importante y que cambia la manera de tratar el problema. Entonces tenía dificultades con solo un curso. Decidí pasar otro curso, un curso G, que es más como un prerequisito donde se revisa la matemática y la contextualizamos con el ámbito control y automatización. Y el segundo curso que vamos a presentar, ese es el primer. Pero objetivo es puro conocimiento. Al final, lo que me interesa es que yo declaro y que yo evalúo, son conocimientos. Hay otra cosa que se desarrolla aparte, pero es gratis. No lo ven así, pero acá es el conocimiento teórico en lógica secuencial y autómata, y el modelamiento y comportamiento del sistema dinámico y el diseño del sistema de control. Acá se ve las dos primeras son matemáticas, ¿verdad? Pero son ámbitos bastante diferentes. De un lado tenemos el concepto de eventos discretos, autómata, 1, 0, y al otro tenemos algo continuo, cálculo integral, diferencial, diferentes branchas de la matemática, y ese que causó muchos problemas de reconciliar todo eso con la aplicación cuando teníamos un curso. Acá yo empecé con un curso tradicional, entonces yo pasé a problemas, más que todo para no hay justificación extra para por qué yo elige problema, ¿no? ¿Por qué no? Esta aprendizaje por problema, entonces no enfoque proceso. Hay una sesión de introducción, empezamos el curso con una sesión de introducción, presentación de la metodología,
presentación de los roles a asumir por los estudiantes, vamos a volver a eso un poco más adelante. Y se entrega un documento que es bastante parecido a que lo presenté al principio, sobre el diálogo interactivo y cómo facilitar el ambiente de trabajo. Porque acá los estudiantes van a deber encargarse de ese aspecto. Hay 5 unidades de aprendizaje para lo electrónico y mecánico que corresponden más o menos a los ex bloques funcionales, es el mismo principio. Y 5 unidades de aprendizaje, cada ciclo es 3 semanas y yo tengo 2 sesiones por semana, el lunes y el miércoles. Entonces acá hay los temas que se abordan en cada uno de los ciclos. El primer problema, un problema donde hay muy poco conocimiento conceptual básico y sirve de repetición general, sirve a familiarizarse con la metodología de trabajo. Lógica secuencial, automata, sistema dinámico abierto, con Laplace, que conocen la palabra, pero para acá, dominio temporal frecuencial, sistema con retroalimentación, concepto de estabilidad, y después terminamos con un proyecto bastante real de aplicación de un OD, de diseño de estrategia y sistema de control para una aplicación de línea real. ¿Cómo se organiza la semana? Yo empiezo en general el miércoles, la sesión de lunes, la primera sesión de introducción, y después tengo mi ciclo que se divide. El miércoles se entrega el enunciado, llegan, rapidito, ya nos vemos lunes, así me conviene, no hago mucho así miércoles. Después tiene trabajo no presencial individual, o no grupal, individual. Acá se van a la casa y deben leer el enunciado, deben identificar los conceptos, deben estudiar los objetivos de aprendizaje, todo eso en el folleto. Deben evaluar qué saben, qué no saben, qué deben aprender. Y regresan el lunes y acá se agrupan en su grupo de trabajo y acá discuten más o menos de qué hicieron. Generar hipótesis de trabajo, identificar los conceptos clave y definir una estrategia de trabajo. Y al final de la sesión me entregan su plan de trabajo. El miércoles tiene una, yo llamo trabajo grupal autónomo presencial. Es decir, que acá yo tiene que ser acá, pero yo no participo. Pero tiene que ser acá. Yo tiene el currículo reservado, que se lo permite trabajar, mi grupo, tiene la pizarra, tiene todas las facilidades para avanzar en su proyecto. Yo no estoy acá para verificar si llega, pero no participo. Deben hacerlo solo. Y regresan el lunes y acá validamos su aprendizaje. Tenían un plan de trabajo, tenían un objetivo de aprendizaje meta y vemos a qué se trata. Acá de nuevo, los estudiantes están a cargo de generar el diálogo para probar los conocimientos. Yo en ese sentido estoy acá y hago más diagnóstico y si yo veo que realmente hay alumnos que no participan o que la pregunta no son en suficiente profundidad, acá hacemos alguna intervención para que se genere más retroalimentación, que saben más dónde se sitúan, aprende de qué va a probar. Entonces el miércoles de la semana 3 tiene una lista de cosas que van bien o cosas que no van bien en base a la segunda tutoría y van a trabajar y intentar superar la deficiencia cuando hay. Y terminamos el ciclo con una prueba de 90 minutos, una prueba clásica. Papelito, lápiz. Y el miércoles siguiente, que es el primer día del ciclo siguiente, acá yo hago una retroalimentación del examen. Eso significa corregir entre el lunes y el miércoles, analizar los resultados y llegar con una estrategia. Una retroalimentación
documentación y se entrega el problema siguiente. Y hacemos así. Para la facilitación acá es bastante diferente, porque al final ellos son encargados de facilitar su actividad. Es parte de la descripción del curso, parte del contrato que tenemos al principio del curso. Yo entrego el curso para que podamos unir. Todavía hay problema acá, lo discutiremos. Y entonces ellos tienen carga, tienen roles. Los roles hay una rotación para que todos asuman todo. El animador es el que facilita la discusión. El secretario toma nota y deben hacer bitácora de cada sesión donde participan en el grupo. Y hay el responsable logístico, pero él no voy a sacarlo porque no sirve de nada. Porque tenemos la facilidad, tenemos la infraestructura. Pero en general el responsable está encargado de organizar la reunión. Profe, miércoles no podemos porque Juanito se va al doctor. Podemos hacerlo el jueves, verificar que hay una sala. Debería ser su carga, pero como trabajan en su cubículo, son de mecánica, no se necesita eso. Al final existe de cara, pero responsable no. El más importante, por supuesto, acá es el animador. Cada estudiante pasa una semana, por lo menos una semana, a ser el animador. Y yo como facilitador interactúo solo cuando identifico una necesidad. O cuando yo creo que yo identifico una necesidad. Entonces en trabajo grupal estoy muy laissez-faire. Si no hay facilitación de proceso, realmente en la segunda tutoría intento también acotar la pregunta al objetivo para controlar que no, si hay 4 objetivos de aprendizaje que no son buenos en 2 y que los 2 que se pasó en el problema. ¿Bien? No, acá estoy volando, no paso de cubículo a cubículo. Evaluación, tengo una prueba de tipo tradicional al final de cada unidad, prueba de 3-4 preguntas, intento, creo que de los 5 hay 4 que son bien así, de tener una pregunta sobre lo que, cómo y por qué. Y hay una de las preguntas que es un problema, entonces hay una situación a resolver. Y escala de nota, 1 a 7, promedio, nota de la asignatura. Para la segunda evaluación, no tenía nada, pero es el principio que cuando estudiamos el bloque funcional para el bachillerato, que se mencionó que la segunda evaluación solo se trata de lo contenido asociado a unidad de aprendizaje donde hay fracaso. Entonces, si el estudiante fracasa problema 2 y problema 4, y que no tiene 4, cuando regresa a la segunda evaluación, tiene que hablar solo lo contenido de nivel 2 y nivel 4. Entonces, puedo tener diferente segunda evaluación. Porque eso, no sé si es legal. No tengo ninguna idea de ese aspecto, pero no me importa tanto tampoco y los estudiantes parece que son felices con esto. No sé si la segunda evaluación debe ser la misma para todos. Un aspecto importante también de ese método es esta sesión de retroalimentación post-prueba y la esperan. Esperan mucho los estudiantes. Uno, porque tiene su nota, pero también porque se aclara mucho. Acá el archivo me recomendó de no hacer sesión de retroalimentación. Y que no me interesa, entonces no voy a hacer. Siempre empiezo para destacar los aspectos positivos, tanto a nivel grupal
de conocimiento. Y ese año el nivel de conocimiento fue bastante positivo. Bastante. Después se habla de la deficiencia operativa. Ya no tenía un grupo bastante disfuncional. Y se propone medidas medidas y se compara entre los grupos. ¿Sí? Si hay un grupo que funciona mal, si hay un grupo que funciona mal, yo puedo invitarlo a observar un grupo que funciona bien. Aclarar los puntos problemáticos en la prueba, eso es si hay una pregunta y que nadie lo hace, hay algo que va mal acá, vamos a aclarar eso. Curioso. Y al final hacemos una evaluación holística, cualitativa del PBL. Y acá yo pregunto de manera activa la crítica, para crítica por parte de los estudiantes. Vamos a ver qué hacemos. Rápido, curso P. Sobre el curso P, el tema es que antes no tenía suficiente tiempo con un curso, pasé a un segundo antes y como se pasa el año, ahora tengo mucho tiempo, por lo mucho, mucha cosa a enseñar en el segundo curso. Porque yo supero el nivel de entendimiento de la teoría que yo pensé tener en el curso, o los estudiantes. Pero ahora el curso dice que al final se trata más de ver aplicaciones en un contexto industrial. ¿Por qué? Porque ellos van a hacer un proyecto, pero en general hacen un proyecto o en automatización, autómata, o en control. Tal vez van a ocupar hidráulico, pero muy poco neumático, ninguno control eléctrico. Entonces ellos mismos, los estudiantes principalmente con TW10, de 11, hicieron, creo que hay a ver en los cursos tal vez más campo ocupacional, ¿no? o campo de aplicación. Entonces el objetivo acá es ilustrar la teoría en varios contextos profesionales y participar al desarrollo de las habilidades que corresponden a la competencia del semestre. Entonces, como en práctico, vamos a hacer laboratorio. Esas son la competencia, las dos primeras son técnicas, pero después tenemos un ámbito ético, la necesidad del aprendizaje autónomo y entender el impacto de la solución de Yo siempre pensé hacer práctica, laboratorio, pero cómo participar al desarrollo de habilidades relacionadas a la última competencia con el laboratorio clásico. Entonces me fui a Toulouse en 2011, dentro del MSU, acá discutí con una profe que hace instrucciones por pares en laboratorio, empezó a buscar un poco qué se hace en ese sentido y apliqué esta metodología en ello. Eso no parece todo estructurado. O estudiantes se ponen en grupo, diseñan un laboratorio, hay varios grupos, y después hacen una rotación y alternan el tutor de mi laboratorio y el tutelado del laboratorio de mi amigo. Es un curso P, entonces un curso que tiene solo 10 semanas, 5 semanas, 8 horas por semana, 5 semanas, 4 horas por semana. La organización del curso, nos formamos grupo, por eso como nuestra carrera no tiene mucho alumno, en el grupo todavía no hay un número de integrantes general. 3 semanas para diseñar la actividad. 4 semanas para realizarla. Y después terminamos con 3 semanas de discusión. Para el diseño de la actividad, que hago, yo lo presento con un equipo. Entonces, en el IMPT hay un laboratorio de control y máquinas, que son máquinas didácticas. En general se entrega el folleto, hace eso con esta máquina. Acá no. Es la máquina. ¿Qué tú puedes hacer con la máquina? Sea creación. Entonces deben familiarizarse con el equipo, los componentes, el funcionamiento, el potencial para ilustrar cosas. Después empiezan a organizar los conceptos y al final definen la actividad.
general esta actividad corresponde más o menos a la actividad que ya existe, porque el equipo está diseñado para una actividad. Preparan un folleto, los recursos asociados y podemos empezar la votación. Entonces en la votación hace el tutor, hace el folleto, hace la actividad, monitorean, apoyan, contestan a la pregunta, hacen el trabajo del docente cuando acompaña un laboratorio y generan una ficha de mini evaluación. Lo hacen por 4 semanas, por cada uno, y después hacemos una gran 3 semanas de discusión, si quieren definir eso, donde se discuta el desempeño de los tutores, el desempeño de los tutelados, la calidad de la actividad de ese laboratorio. Sí. Y la impresión general sobre la experiencia. Acá el tipo de facilitación cambia. Yo no tengo los mismos objetivos, ni me interesa que los laboratorios no sean cualquier cosa, que sean coherentes con lo que yo quiero ilustrar dentro del curso. Entonces, acá yo soy bastante producto, trabajo con ellos, te orienta, aunque a veces son muy creativos y muy astutos y me proponen cosas que son más interesantes que mi idea. Acá yo debo adaptarme. Ocurrió un año, pero al final tenían un problema con el hardware, que no tenía la capacidad de hacer que ellos hicieron fue el que tenían razón. Hemos discutido. El tutelaje, yo no hago nada, observo, puro observación para evaluar. Y discusión, acá ya se evalúa la calidad de la actividad, contenido asociado, la presentación, los folletos.